nuestro hermano pastor con el mensaje de esta noche. Bienvenido. Buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas, hijos de Dios. Romanos, capítulo 13. Bien, vamos a leer la escritura con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. La iglesia dijo: amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Tome asiento, póngase cómodo y vamos a disfrutar de este sermón, a pesar que nos ha tocado estar un poco afónicos, pero aquí estamos haciendo la obra de nuestro Dios. Bien, hoy día vamos a continuar con nuestro sermón, Viviendo como hijos de Dios, la serie número 7. Hoy día vamos a hablar acerca de la sujeción a la autoridad. Hoy la gente se pregunta y dice: el mundo, la sociedad está mal. Es que se ha perdido algo que es muy valioso e importante: el principio de autoridad. Cuando se pierde el principio de autoridad, olvídese, hermano, el hombre no respetará a nadie y querrá vivir en una anarquía total, en un anomismo tremendo, y eso es peligroso. Bien, vamos a definir la palabra sujeción. ¿Qué nos enseña esta definición? ¿Qué significa sujeción? Hay mucha gente, por ejemplo, personas, inclusive desde la casa. Vamos a hablar de los niños. Los niños, por ejemplo, no quieren sujetarse a los padres. Cuando nacen y son pequeños y ya tienen 3, 4 años, los niños quieren siempre hacer lo que a ellos bien les parece. Pero, ¿qué hace la autoridad? En este caso, ¿quién es la autoridad? La madre. Entonces, la madre, ¿qué hace? Lo somete o lo sujeta a hacer las cosas bien. Por eso que el niño crece bonito, pero llega a ser adolescente, joven, y si nosotros no cumplimos esas 3 etapas importantes sobre la niñez, la adolescencia y la juventud, no espere usted tener un hombre hecho y derecho para la sociedad. Miren lo que significa la definición sujeción: mantenerse unido y en obediencia. Eso significa la palabra sujetarse o sujeción: mantenerse unido y en obediencia a una verdad o a la autoridad. Mantenerse en obediencia y unido. Esta palabra sujeción en griego se escribe de esta manera: hipotazo, que significa apoyo, obediencia y respeto. Apoyo o colaboración. ¿Han oído ustedes? Yo siempre que veo las noticias, cuando la autoridad interviene a alguien en una casa, en un operativo, siempre dice: señora, colabore. ¿Han oído esa frase? Y se ponen un poco impertinentes de que no, sí, no. Pero ¿qué dice la autoridad? Por favor, señora, colabore. Ya tenemos las pruebas, le hemos visto que usted vende ciertas sustancias y a pesar que hay evidencia, la gente siempre está dispuesta a no apoyar o colaborar a la autoridad. Por eso que hipotazo significa colaboración, apoyo, obediencia y respeto a la autoridad. A la autoridad. En la etimología de esta raíz, de esta palabra, significa algo muy maravilloso. Significa acción de controlar a alguien. ¿Qué hacen los padres cuando los niños
hacen ruido, bulla o quieren hacer travesuras, ¿qué hacen los padres? Los corrigen. ¿Y cómo se llama eso? Les aplican control. Control. El mundo ha sido sometido bajo el control de Dios. Inclusive dice la Biblia que las olas del mar o la mar tienen un límite. O sea, están controladas ¿por quién? Por el poder de Dios. Las olas no pueden salirse más si es que Él no lo permite. Todas las cosas, dice la Biblia, que las sujetó a su poder y se las entregó a su Hijo. Inclusive hasta el diablo está sometido a Dios. No crea que no. ¿Se acuerdan cuando Satanás quería matar a Job? Y Dios le da el permiso. Note usted que Dios le dice: te lo entrego, pero no toques su vida. ¿Quién tenía el control de la vida de Job? ¿El diablo o Dios? Dios. Dios tiene el control de nuestra vida. Por eso que esta palabra, esta raíz, significa acción de controlar a alguien o algo. Pero aquí viene algo maravilloso. Pero sin llegar a la manipulación. A ver, ¿cuál es la diferencia entre controlar algo y manipular algo? Si no sabemos nosotros diferenciar entre aplicar control, aplicar autoridad a nuestros hijos en la casa, por ejemplo, la Biblia también dice que las esposas tienen que estar sujetas, no consujetas, sino sujetas ¿a quién? Al esposo. O sea, también se les aplica control. O sea, hay un control que la esposa tiene que guardar. O sea, la esposa no puede, el esposo está trabajando y de pronto viene el esposo y encuentra que compró un cuadro o compró cierto artefacto y él ni siquiera enterado estuvo. Y cuando viene recién le dice: mira, fíjate que fui este cuadrito y está bonito. ¿Cómo se sentiría el esposo? Incómodo. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿No hubieras llamado? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no esperaste que yo regresara del trabajo y lo conversábamos y lo comprábamos? Entonces significa que la esposa no tiene control en su vida. Por eso que Dios, cuando Eva comete el pecado, ¿a quién le dio el control Dios de la mujer? Note usted que al principio Dios le dice que iba a ser un ayudante para su esposo, ayuda idónea. En otras palabras, iban a tener casi las mismas responsabilidades y autoridad, con diferencia de que el hombre y la mujer es diferente. Pero cuando Eva peca, induce al marido a pecar, Dios la maldijo con dos cosas. Dos maldiciones le dio a la mujer y al hombre le dio una maldición. La maldición que le dio a la mujer fue que iba a parir sus hijos con dolor, con un dolor, con olor a muerte, tremendo dicen que es. Pero también le dijo: el deseo va a ser para tu marido se enseñoreará sobre ti. La sujetó ¿a quién? Al hombre. Le dio el control de su vida ¿a quién? Al hombre, por causa del pecado. Y la maldición que le dio Dios al hombre fue que él tendría que comer con el sudor de su frente. O sea, le iba a costar, iba a sufrir, porque la tierra se iba a convertir pues en tierra árida, seca, no iba a producir. Entonces Dios le dio autoridad por causa del pecado para que la mujer se sujete al hombre. Y esa fue la orden de Dios. Por eso que en la etimología de esta palabra claramente dice acción de controlar a alguien, pero sin llegar a manipular. Aquí viene la otra parte, hermano. Cuando nosotros no identificamos qué es aplicar el control en nuestros hijos, empezamos a manipularlo. Y según la psicología, en la familia se dice que las madres son manipuladoras de los hijos. Comienzan a manipular a los hijos cuando ve que no les conviene o que están mal con el marido. Comienzan a manipular a los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos estén en contra de ¿quién? De los padres. Entonces ya no ejercen control,
ejercen manipulación. En la iglesia pasa lo mismo. ¿Cuántos pastores hoy hay que son manipuladores? No ejercen control, sino que manipulan la mente, el corazón de las personas que llegan. Y Dios aborrece que alguien manipule a alguien. Maridos que manipulan a su mujer, y eso está mal. Dios no quiere que usted como esposo manipule a su mujer. Pues de hecho que la mujer no puede manipular al marido, porque si llega en esa condición, pues ya ese es un caso ya muy aparte, extremo. Pero en este caso la autoridad que Dios le dio al hombre es para ejercer control sobre su casa, sobre su mujer, sobre sus hijos, su empresa, su negocio, etcétera, 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 etcétera. Aunque ese no era el propósito de Dios, porque si ustedes ven que el poder que le da Dios al hombre era de someter o sujetar las cosas, en este caso animales, todo lo que Dios había creado, y no estaba la mujer dentro de esa lista de la cual iba a ejercer control. Viene a aparecer la mujer cuando la mujer desobedece y peca ante Dios. Entonces la manipulación sí es pecado. Manipular es pecado. Hay una palabrita, un sinónimo de manipular. ¿Cómo le dicen ese sinónimo? Chantajear. Chantajear. Me está chantajeando porque me tiene un video, porque me tiene una foto. Me está chantajeando porque le debo dinero. Me está chantajeando por esto, por aquello. Eso no es agradable delante de Dios. El chantaje no es agradable delante de Dios. Y si nos vamos más al extremo, ya viene el acoso. Después de la manipulación viene el chantaje, que es un poco más fuerte. Luego viene lo más delicado, que es el acoso. Bueno, ya hablaremos de esos aspectos después. Bien, quedamos claro que un pastor no debe manipular a nadie, ni un esposo debe manipular a nadie. Ahora definamos qué significa autoridad. ¿Qué significa autoridad? Bien, autoridad significa facultad que se le da a alguien para imponer orden. Note usted, autoridad es la facultad que se le da a alguien para imponer ¿qué? Orden, no control. Note bien aquí ya. El control lo pone la sujeción, te ordena, te controla. Pero la autoridad está puesta o impuesta para poner orden. Y usted sabe que nosotros los seres humanos somos desordenados. En la casa, por ejemplo, ¿quién es la autoridad? ¿Papá y mamá? ¿Sobre quién? Sobre los hijos. ¿Cuántos hijos se levantan de la cama y dejan la cama ahí con la colcha, la sábana tirada y se levantan y no arreglan? ¿Qué hace la mamá cuando ve eso? ¿Qué impone? Impone su autoridad y le dice a la hija o al hijo: anda, arregla tu cama. Al imponer su autoridad, ¿qué más está imponiendo? Orden. Está imponiendo orden. Pero también significa mantener o hacer valer la ley. Una autoridad tiene, puede y debe hacer valer la ley. En nuestra casa también hay normas, leyes, normas, estatutos, mandamientos, ordenanzas, etcétera. En nuestra casa también hay normas. ¿Qué pasa cuando mamá o papá le da permiso al hijo y le dice: está bien, te doy permiso, aquí estás a las 11 de la noche? Cuando le dice eso a su hijo, que le da permiso hasta cierta hora, ¿qué está aplicando él? Una norma o un mandamiento. Le está diciendo: vienes hasta las 11. Bien, ¿y qué pasa si es que el hijo llega a las 11:30 o a las 12? ¿Qué pasa? ¿Qué va a aplicar el papá? Primero, ¿qué hizo el hijo? Desobedeció la orden. Y como el papá o la mamá son autoridad en la casa, y el hijo vino, desobedeció la orden, vino después, ¿qué dice la Biblia? Que las autoridades están puestas para aplicar ¿qué?
Vamos al versículo 4 de Romanos 13. Amén. ¿Qué hizo el hijo al no llegar a la hora que el papá indicó? ¿Hizo bien o hizo mal? Entonces, ¿qué se merece? Un castigo. O sea, el padre tiene la facultad, la autoridad de castigar, porque es autoridad. Es autoridad. Esta palabra, la raíz de esta palabra me llamó un poco la curiosidad. La comencé a estudiar a profundidad porque dije, wow, qué interesante. Nosotros pensamos de la autoridad, tenemos un concepto diferente. En hebreo esta palabra se pronuncia así, shanhat, de donde viene la palabra responsabilidad. O sea, una autoridad es un responsable del orden ciudadano, por ejemplo, del orden de la casa. O sea, una persona que tiene autoridad sobre los hijos, en este caso los padres, sobre los alumnos, los profesores, sobre los enfermos, los médicos. Amén. Bien. No solamente tiene la capacidad para ejercer castigo si es que éste desobedece, sino que tiene la responsabilidad de ejercer gracia. No gracias, gracia. O sea, ¿qué pasa cuando tú haces bien? ¿Tú le tienes temor a la autoridad? Porque hay gente que cuando hay operativos se escabulle. ¿Ah? Porque tiene ¿qué? Porque tiene temor. Bien, ¿y qué pasa una persona que anda en el orden correcto y lo coge un operativo? ¿Cómo se siente? Tranquilo. Y cuando le presenta la documentación a la autoridad y la autoridad ve, la autoridad te da una sonrisa. Vaya señor, te dice. ¿O no? O te riñe porque todo lo tienes en orden. No, que está ejerciendo gracia. Vaya, tranquilo, vaya. Todo está en orden. ¿Qué pasa cuando un hijo o una hija obedecen al papá, a la mamá? ¿Qué hace el papá? Ejerce su gracia con regalos, con cariño, la premia. Eso mismo pasa. Y esta palabra responsabilidad, ejercer gracia, también tiene otra connotación que significa liderar para transformar, corregir y castigar. La autoridad tiene tres facultades muy importantes, que es transformar a las personas, corregir y castigar. Te corrige. Oiga, señor, usted está mal, no tiene este documento, así que por favor le voy a dar un mes de gracia, vaya y haga su trámite, y lo sueltan y usted va y corrige ese error. O sea, la autoridad tiene potestad para corregir, para transformar tu vida, pero también tiene potestad para castigar, disciplinar. Ese último no nos gusta. A nadie nos gusta que nos castiguen, que nos disciplinen. A nadie nos gusta, hermano. Nosotros estamos viciados a que nos elogien, nos adulen, nos digan lo bonito que somos, nos hablen de nuestras virtudes, nos hagan sentir maravillas. Pero cuando alguien te dice, estás equivocado, tienes este error, no es válido lo que haces, pórtate bien, manéjate de esta manera, nos sentimos como ofendidos. Nos sentimos como, ay, ¿acaso él también no peca? ¿Acaso no es? No, a veces nos sentimos mal cuando nos corrigen. Corrija a su hijo, a su hija. Mírele el rostro. A pesar que el hijo o la hija sabe que ha hecho mal y usted la corrige, mírele el rostro cómo se pone. Tiene dos actitudes el humilde cuando es corregido: agachar la cabeza y decir, lo siento, reconozco, he hecho mal, lo siento, y su rostro no se transforma. No, su rostro, usted le mira el rostro apenado, de culpable. ¿Sí han visto ese tipo de rostro? De apenado, de culpable, de, uy, sí, yo lo hice. Pero hay otra actitud de otro tipo de personas que cuando los corrigen y ellos saben que hicieron mal, ¿cómo ponen su rostro? ¿Cómo lo ponen? Molestos, fastidiados, violentos, buscan excusas y se enojan.
Entonces aquí encontramos a la persona que está ejerciendo autoridad sobre alguien que es humilde y a la persona que ejerce autoridad sobre alguien que es orgulloso. Entonces cuando su hijo o su hija se enoje y se le sobresalte el rostro contra usted, usted tiene no solamente un problema de desorden en la casa, sino tiene un problema de que tiene un hijo o una hija orgullosa. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos a los orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces ya usted va a tener muchos problemas en la vida. Pero si usted ve la otra actitud, pues gloria a Dios, usted tiene un hijo maravilloso y hermoso. Ese sí va a triunfar en la vida. Bien, ahora vamos a hablar de las autoridades que nosotros conocemos. Primero, ¿quién es la primera y la máxima y más grande autoridad que conocemos? Dios. Primero tenemos que saber eso. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 27 al versículo 34, y alguien me busca el Salmo 150 versículo 6 y me apoyan con la lectura. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 27 al 34. Voy a darle lectura. No, hasta ahí nomás, gracias, ahí me he salteado. Hasta el versículo 28, gracias. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó? Dios. ¿Qué está ejerciendo Dios al sujetar todas las cosas a los pies de Jesús? ¿Qué está ejerciendo? ¿Ah? ¿Qué está ejerciendo? No. Está hablando de la sujeción. Las ha sujetado. ¿Qué está ejerciendo? Control. Está ejerciendo control. Cuando castiga, ¿qué ejerce cuando castiga a alguien? Autoridad. No podemos equivocarnos en esto, hermano. Eso es parte de su teología. Eso es parte de su teología. Cuando Dios sujetó todas las cosas a los pies de Jesús, dice Colosenses, potestades, principados, sujetó al mundo a los pies de Jesús. Entonces, lo que Dios está ejerciendo es control, para que no haya un descontrol. Imagínense ustedes, si Dios no hubiera sujetado al diablo a los pies de Jesús, ¿qué hiciera el diablo? Hiciera lo que se le da la gana. Ahorita se le metería a un vecino y con su arma viene y hace matadera de gente. O usted va a la calle y el diablo sabe que usted es cristiano, se le mete el diablo a alguien y va y le mete un cuchillo y lo mata. ¿Por qué no pasa eso? Si hay un odio tremendo por el evangelio, ¿sabe que a usted lo odian? En el fondo de su corazón, la gente que sabe que usted es cristiano siente una animadversión hacia usted, siente un fastidio, indiferencia. Dice, ya se metió inclusive la Biblia dice que los primeros enemigos, ¿quiénes son? Los de tu casa. Estoy seguro que ya se pasaron la voz. Oye, fíjate que el Vicente se hizo cristiano y anda, y alguien, ese Vicente, y se le volvió enemigo. Claro, tiene que ver a alguien, porque la palabra es clara. Y comienza a guardarte odio, fastidio, y comienza a hablar mal de ti. Mira lo que ahora cristiano, ¿quién lo conoce? Tremendo pío. O sea, él no sabe, pero hablan de esa manera. Entonces, ¿cómo se llama eso? Enemigo. Y nosotros hemos estudiado, según la teología bíblica, que enemigo de alguien no es simplemente tenerle rencor o declararle la guerra, es no ser amigable con ellos. ¿Cómo nos trata la gente cuando predicamos el evangelio? ¿Son amigables? Son enemigos. Entonces Dios tuvo que también someter al diablo, o sea, sujetar al diablo bajo los pies de Cristo, para que el diablo y los demonios no hagan lo que se les da la gana, porque ellos quisieran, hermano, destruirnos así, tentarnos y en ese mismo momento en pecado matarnos para irnos al infierno. Pero ¿qué hizo Dios? Lo sujetó. ¿Y cómo se llama esa expresión sujetar? ¿Qué puso? Puso orden, o en orden las cosas, para que el diablo no haga lo que se le da la gana. Amén. Entonces Dios es la máxima autoridad que tenemos. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Hebreos? No solamente Dios sujetó, a ver qué dice Hebreos 12:7. Miren otra facultad que tiene Dios. ¿Qué está ejerciendo Dios al aplicar castigo o disciplina en la persona? ¿Qué está ejerciendo?
Su autoridad. Su autoridad. Está aplicando su autoridad. ¿Qué ejerce usted cuando usted corrige, castiga o disciplina a su hijo? ¿Qué está ejerciendo? Autoridad. ¿Qué está ejerciendo usted cuando usted le dice a sus hijos: aquí nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 7 desayunamos, a la 1 comemos, dormimos a las 10 de la noche y hasta ciertas horas hay permiso, de ahí no? ¿Qué está aplicando? ¿Ah? ¿Qué está aplicando? ¿Ah? ¿Qué dice el hermano Ildefonso? No, está poniendo orden, está poniendo leyes, mandamientos. ¿Y para qué sirven las leyes y los mandamientos, los reglamentos? ¿Para qué sirven? Para ejercer orden, control. Los reglamentos sirven para ejercer control. Tú vas a una empresa, buscas trabajo y ahí te dicen: sí señor, firme contrato, aquí entramos a las 7 en punto, a las 12:30 sales al concesionario a comer, tienes 15 minutos o 20 minutos de almuerzo, luego regresas a tu trabajo y a las 3 de la tarde usted está saliendo del trabajo. ¿Cómo se llama eso? Reglamento. O sea, ¿qué está haciendo el empleador contigo? Te está sujetando a las normas de la empresa. Ahí no hay nada de autoridad. Ahí no hay nada de autoridad. Ahí hay sujeción. ¿Y qué pasa si usted desobedece? Recién aplica la autoridad. Te manda un memorándum si eres de la parte administrativa, o te bota, ¿cierto? O si no, te expulsa del trabajo. No señor. O la primera vez de repente es un llamado de atención, para no saltarnos hasta el final, una amonestación, y le llaman: señor, usted llegó tarde, señor, usted hizo eso. Tenga cuidado. Pero después de 3, 4 llamadas de atención, el empleador ve que usted es un desordenado, que usted no obedece, no se sujeta a lo que la empresa ha impuesto. ¿Y qué hace? Aplica el castigo. ¿Cuál es el castigo? El despido. Entonces no confunda sujeción con autoridad, hermanos. Que en su teología sea clara lo que se enseña en la Biblia, para no confundir y hacer una mezcolanza de todo. Bien, entonces Dios aplica 2 cosas. Sujeta las cosas. ¿Se acuerdan que en una oportunidad Jesús mandó a 70 personas y les dio, ¿qué les dio? Autoridad. ¿Y qué hicieron los demonios con los discípulos? Se sujetaron. ¿Y sabe usted que Dios nos ha dado poder y autoridad? ¿Y que los demonios están sujetos a la iglesia? Están sujetos a la iglesia. Bien, entonces Dios es la máxima autoridad, nunca se olvide. Bien, la segunda y grande autoridad, ¿cuál sería? La autoridad de los ángeles. ¿Sabe usted que los ángeles tienen autoridad? Judas 1:9. Dice la Biblia que los ángeles, cuando Jesús fue tentado 40 días, venían y le servían a Jesús. Significa que se sujetaron a Jesús. Pero también los ángeles tienen poder y autoridad. La Biblia dice que Dios los hizo superiores a nosotros. Judas 1:9, ¿qué dice ahí? Y alguien busque Apocalipsis 21. Amén. Aplicó la autoridad. Aplicó su autoridad. Nosotros tenemos autoridad porque Él nos ha dado su nombre. En el nombre de Jesús. Cuando usted le quiere aplicar autoridad y sujeción a un demonio, a un espíritu malo, ¿en qué nombre tiene que usted aplicarlo? ¿En el nombre de María? ¿Con agua bendita? ¿Con conjuros? Mencionando a San Judas Tadeo, a mí me lo enseñaron que de esa manera se espantan los demonios. ¿Mencionando la sangre de Cristo? No, en el nombre de Jesús, porque ese nombre es autoridad. Muy bien, Apocalipsis 21. ¿Qué ejerció ese ángel contra el diablo? Autoridad. Y a la vez sujeción, porque lo sometió. Lo puso en orden. Usted se me pone aquí. Y le metió ahí un abismo, creo que dice, y ahí lo dejó. Es lo que hacen los policías cuando alguien está haciendo desorden, robando, pues tomando en la calle pública. ¿Qué hace la policía? ¿Qué aplica? Ahí aplica 2 cosas. ¿Qué aplica? Su autoridad y su sujeción. Lo agarra al tipo y mete al calabozo y ahí lo tiene.
para que no haga desorden. Entonces, ¿qué hizo? Lo controló. ¿Y qué significa sujeción? ¿Qué significa sujeción? Acción de controlar. Acción de controlar. Y autoridad significa transformar, significa corregir y castigar. Bien, luego, ¿cuál sería la tercera autoridad que conocemos? La acabamos de leer. Las autoridades civiles. Ni siquiera están en orden las eclesiásticas. Las eclesiásticas ya lo vamos a ver. En las autoridades civiles, por ejemplo, dice sométase, o sea, sujétese. En otra versión dice sujétese, sométase. O sea, ¿qué está diciendo Dios cuando dice sujétese? Está diciendo, pon en orden tu vida, porque estamos aplicando la acción de controlar. Entonces, pon en orden tu vida, controla tus impulsos, controla tus manos si robas, controla lo que tengas que controlar en tu vida para que puedas sujetarse. Una persona desordenada, sin control, un delincuente, pues un tipo mujeriego, mentiroso, que no tiene control de la verdad y que miente con descaro y no puede controlar la lengua, ¿podrá sujetarse a la autoridad? ¿Puede una persona desordenada, malcriada, sujetarse a la autoridad? Jamás se puede sujetar. Jamás. Por eso es que cuando agarran a los delincuentes y los meten preso y luego los sueltan, ¿qué hacen estos angelitos cuando salen? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Se van a su casa tranquilitos y ahora sí buscan trabajo y ahora sí se olvidan de lo que hacían? No, salen a delinquir. Ya tienen un prontuariado tremendo de 5, 8, 10 veces que han entrado a las cárceles. ¿Y por qué no cambiaron? Porque ellos tienen su naturaleza descontrolada. Bien, entonces las autoridades civiles son las siguientes. Sométase toda persona, ojo que dice toda persona, aquí no habla de religiones, habla del género humano, a las autoridades superiores. ¿Por qué son superiores? Porque ejercen poder sobre otros. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí tenemos que entender algo claro. Los policías, el ejército, los médicos, los profesores que ejercen autoridad sobre otros han sido impuestos por Dios. Por Dios. Y dice la Escritura que el que no se sujeta a la autoridad resiste a Dios. O sea, la palabra resistir acá significa oponerse. El diablo se opone a Dios, o sea, lo resiste. Entonces, cualquiera que se opone y dice, no, yo no le hago caso. No, tienes que hacer caso a la autoridad. Los profesores, por ejemplo, si el profesor te pone una tarea que la hagas y en tal fecha tienes que entregarla, ¿qué tiene que hacer el alumno? Pues obedecer y entregar la tarea en la fecha que se le indicó. Porque o si no, va a llevar un castigo, pues un rojo en la libreta, va a descalificar sus notas. Un policía también tiene el poder para ejercer y nosotros estamos sujetos. Por ejemplo, hay algo en que la gente falla bastante, en los tributos. En los tributos, hermano. Tenga mucho cuidado con ese tema, porque las municipalidades han sido impuestas por Dios y tenemos que sujetarnos. ¿Se acuerdan que Jesús también pagó su tributo? Jesús estaba con Pedro y vienen los que cobraban el tributo y le dicen, oye, tiene que pagar el tributo, está usted ocupando un espacio de tierra aquí en Israel, tiene casa y sé que hay que pagar tributo. Jesús le dijo a Pedro, ándate al mar, pesca y el primer estatero, o sea, la primera moneda, tráela y pagaron el tributo. ¿Y cuánta gente no paga sus tributos de su casa? Y cristiano, entre comillas. ¿Usted cree que Dios está contento cuando usted no paga los tributos de su casa? Claro que Dios no está contento, hermano. Estás resistiendo a la autoridad, te estás oponiendo a lo que Dios ha establecido y eso es peligroso. Y la Biblia dice, no debas nada a nadie.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Pues haz lo bueno. Por ejemplo, en el matrimonio, hay que casarse, el matrimonio civil, aunque no quiera casarse el eclesiástico, eso no es un mandamiento. Pero no podemos estar viviendo en convivencia, o sea, hay que casarse, porque de esa manera estamos sometiéndonos a la autoridad. O si no vivimos de esa manera, nos va a ir mal. Y eso es muy, muy preocupante. Hay muchos factores por lo cual la gente común no puede sujetarse a la autoridad. ¿Dónde se aprende el principio de autoridad, hermanos? ¿A dónde? En la casa. Si tú ves al niñito ahí cogiendo cosas, ahí igualito a su papá, así es su papá, cosa que ve mal colocada se la mete al bolsillo. Y todavía le celebran. O niñitas que comienzan de pequeñitas a bailar reggaetón, perreo, y la mamá hasta le pone en el famoso TikTok: ay, mi hijita igualita que su mamá cuando era joven. Ay, hermano, qué ridícula, qué feo. ¿Qué estás construyendo con tu hija desde pequeño? Entonces esa niña no va a aprender el principio de autoridad. Una cosa es corregir y otra cosa es maltratar. El maltrato, yo estoy en contra del maltrato. No, Dios no quiere el maltrato. Eso es pecado, pero la Biblia dice: corrige al niño con vara. O sea, si se portó mal, pues dele sus 3 nalgazos y pórtate bien y enséñale, eso está mal. No hagas eso. Tiene que corregirlo, porque los niños no te nacen derecho, te nacen torcidos. ¿Y quién se encarga de ordenarlos o enderezarlos? ¿Quién? Los padres, hermano. Y si los padres no ejercen autoridad y sujeción en sus hogares, no espere tener un hijo de 30 años en buenas condiciones para la sociedad. Se va a criar mal. O sea, tenemos un legado nosotros como padres, 18 años que nos da la ley terrenal, civil, de sujetar a nuestros hijos a un bien, para que cuando lleguen a la sociedad ellos puedan tener una buena participación de la sociedad. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora veamos la autoridad eclesial. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Quiero un lector a ver versículo 17, para que lo hagan y no quejándose. Amén. Dentro de la palabra sujeción está la palabra obediencia y respeto y colaboración o apoyo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? ¿Cuál es el mandamiento que Dios le da a la iglesia sobre los pastores? Los pastores son puestos en la iglesia para ejercer 2 cosas. Sujeción, ¿qué significa? ¿Acción de qué? De imponer orden. Entonces el pastor en la iglesia está para imponer orden en la casa de Dios. Si no, todos hicieran lo que quisieran. Entonces el pastor está para poner orden. Pero eso es sujeción, o sea, sujeta a los hermanos a las cosas del Señor. Pero también está para imponer autoridad, o sea, para transformar a través del mensaje de la palabra, para corregir cuando andas mal, para enseñar, para redarguir. O sea, tiene un complemento mayor que una autoridad civil. La autoridad civil simplemente te lleva al alguacil o al juez y de ahí te meten a la cárcel y ahí pagas todo. En cambio, la autoridad eclesial es diferente. Por eso dije que había una diferencia entre la autoridad eclesial y la autoridad civil. Ahora, a Dios le importa la autoridad eclesial, sí, así como le importa la civil. Entonces la autoridad eclesial, muchos de nosotros fallamos en la autoridad eclesial. Un ejemplo: el pastor impone y dice: a las 7:30 empezamos el culto, véngase antes de las 7:30. Entonces, cuando usted ya no obedece esa orden de estar antes de la hora indicada, usted está viviendo en una vida de desorden, no está siendo ordenado. Por eso es que nosotros tenemos un concilio de líderes donde todos aprobamos los horarios, aprobamos ciertas normas que vamos a aplicar para que la iglesia se sujete. Entonces, si se aprueba en consenso y en el concilio, se tienen que ejecutar. ¿Y qué pasa cuando no?
Ojo que en el estatuto de la Iglesia de Restauración hay disciplinas. Cuando hay un residente en faltas de horario, en su forma de actuar, de hablar inclusive, si da mal testimonio, hay normas que se aplican. ¿Para qué? Porque el pastor ejerce orden, o sea, eso se llama sujeción, quiere sujetar a la iglesia a la voluntad de Dios, no a la voluntad del pastor. ¿Qué significaba también, o qué tenemos que entender nosotros por sujeción? Simplemente ordenar y no manipular. ¿Qué pasa cuando el pastor toma esta autoridad y la sujeta hacia él? Yo no quiero que usted esté sujeto a mí bajo mi voluntad, bajo mis principios o bajo lo que yo soy. No, usted no puede estar de esa manera sujeto a mí. O sea, si mañana quiere irse de viaje, un ejemplo, ¿cierto? Y se va de viaje. Bueno, usted me comunica, me dice: pastor, el día tal no voy a ir al culto porque tengo un viaje, voy a viajar a cierto lugar. Pues, ¿yo qué le tengo que decir? ¿Qué le tengo que decir? Amén. Vaya con Dios y vuelva con Dios. Pero si yo le digo: no, hermano, ¿y por cuántos días te vas? Pues una semana. No, mucho tiempo. Usted es de la junta, usted es del comité. No, solamente 3 días. No, es un ejemplo que no va a pasar acá, de hecho, pero que ya pasa en otros lugares. ¿Qué yo estoy aplicando dentro de la sujeción? Estoy manipulando. Te comienzo a manipular. Si tú me obedeces en ese aspecto, te sometes a mí, ¿ese ya es mi voluntad o es la voluntad de Dios? Ese ya es mi voluntad. Entonces yo ya dejo a Dios de lado y aplico mi voluntad. No, hermano, 3 días nomás puede viajar. Amén, pastor, se va por 3 días y viene. Yo ya te gané para mí, no te gané para Dios. Entonces yo puedo hacer de tu vida lo que yo quiero. Así están las iglesias, las sectas. Te manipulan la mente, te comienzan a asustar con el infierno, te asustan con las maldiciones, te asustan con los demonios, te asustan con que te va a ir mal. Entonces como ya te manipuló, como ya controla tu orden, como ya controla tu vida, entonces a ti no te queda más que agachar la cabeza. Eso no tiene que pasar aquí, hermano. Si usted se quiere ir de viaje, comuníqueme para no estar preocupado, porque si el hermano no vino al culto, ¿qué pasó? Me preocupo. Comunique, eso es bueno, la comunicación es bueno. Entonces, si usted me comunica, yo estaré orando por usted y le estaremos diciendo a los hermanos que oren por usted. Pero no se vaya así nomás, porque también es una falta de respeto que usted participa de las cosas de Dios y mañana se va de viaje. Y cuando lo llamo: ¿dónde está, hermano? Estoy en Lima, estoy en Trujillo, estoy acá. ¿Y cuándo te fuiste? Hace 2 días. ¿Sabe que usted que Dios se enoja por eso? Bueno, yo no le voy a decir nada. Bueno, ya. ¿Y dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto de la comunicación? Entonces, eso también es parte de los principios y los valores como persona. También hay otra cosa que dice la Escritura en la autoridad eclesial que ejerce el pastor. Miren lo que dice: sujetaos a ellos porque ellos cuidan por vuestras almas. O sea, ¿de qué manera yo cuido de su alma? Dándole el mejor alimento. Este cuidar no significa que yo voy a andar detrás de usted, ¿eh? Hay pastores que piensan que ese cuidar es ¿te vas a la playa, hermano? Sí. No vaya allá, hay mucha calata. ¿Se va al parque? No vaya allá, hay un pan que se besuquean. No, yo no te voy a andar cuidando. No se refiere a ese cuidado. Si mañana tú comes algo que te hizo mal, pues es problema tuyo. Si mañana cometes un error que Dios quiera que no, que trae consecuencias, ese es tu problema. Lo que yo cuido es tu alma en el sentido de darte el mensaje sin levadura, sin adulterarla, darte la mejor palabra. De ahí a ti te corresponde si la obedeces o no. Yo no puedo estarte diciendo: hermano, obedezca. No. El pastor no está para eso. El pastor está para enseñarte, para decirte: mira, hijo, esto está mal, esto está bien. Pero ¿quién es el que toma la decisión de hacerlo? Es usted. Es usted.
Entonces, de esa manera nosotros velamos, cuidamos por la salud espiritual de usted a través de la oración, a través de la enseñanza, de la consejería. Estamos pendientes cuando no viene, porque no vino, estamos ahí llamando, estamos preocupados. Claro, ese es el trabajo. Pero de ahí de cuidarle a usted su vida, eso no, eso sería acoso. De que a cada rato esté llamando, hermano, ¿dónde está? Dice, en la casa. Cuidadito con irse de la casa. Hermano, ¿dónde está? Salí con mi novia. Cuidadito, te vas a ir a un hotel. O sea, no, yo no estoy para eso. El pastor no está para eso. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura, porque ellos van a dar cuenta. ¿De qué vamos a dar cuenta? ¿Qué? ¿De tus errores personales? No. Yo no voy a dar cuenta de tus equivocaciones, de tus errores personales, si cometiste cosas malas. No, por eso yo no voy a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta de lo malo que te enseñé, del por qué no te enseñé la verdad, del por qué me aproveché de ti, del por qué busqué algo personal para sacarte dinero, para manipularte, para sentirme poderoso. De eso voy a dar cuentas. Pero si yo te enseño la verdad, si yo te digo lo que es correcto y lo que no es correcto, cuando yo dé cuentas a Dios, Dios sabrá que hice mi trabajo. Por eso Pablo dijo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera una corona que el Eterno me dará. Todos vamos a darle cuentas al Señor de esa manera. Ya no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, ¿ah? El Señor lo juzgó a usted en la cruz de Cristo. Ya ese juicio está usted exento, eximido de ese juicio. Lo que dice Apocalipsis 21, donde el trono blanco y chicos, grandes y niños delante del trono blanco tendrán que rendir cuentas. Ese rendir cuentas es por sus pecados, pero usted ya fue perdonado, usted ya fue eximido de ese juicio. Pero sí vas a rendir otro tipo de cuentas, porque no ibas a la iglesia, porque no creías a la palabra. Ojo que se van a abrir 3 libros allá en el cielo. El primer libro, ¿cuál es el primer libro que se va a abrir? Apocalipsis 15 o 20, 15. ¿El libro de qué dijiste? El libro de la vida. ¿Y qué hay en el libro de la vida? Nuestro nombre. Primer libro. Segundo libro, el libro de las obras. De las veces que ofendiste y nunca pediste perdón. De las veces que le prestaste dinero al hermano y nunca le pagaste, si el hermano ya se cansó de cobrarte, que ya no te dijo nada. De las veces que le faltaste el respeto a la autoridad, ahí está anotado. De todas las cosas que pudiste hacer bien y no las hiciste, ahí están anotadas. A no ser que pidas perdón y cambie la actitud de la persona. Pero ahí están, y el Señor un día te va a decir, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Y cuál es el tercer libro? La Biblia. ¿Por qué la palabra va a estar en ese juicio? Porque Él te va a decir, pero aquí decía. Vamos a imaginar de que el pastor se equivocó. Bien, pero Dios te va a decir, ¿y que no tenías Biblia? ¿Cuántos años congregaste? 20, Señor, o 30 o 40, bien. ¿Y que no leías? ¿Que no escudriñabas? Claro que lleva castigo también el que enseñó mal, como el que aceptó lo que se enseñó mal. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra para poder saber si va en acorde a la doctrina bíblica. Entonces, si yo te enseño bien y tú lo ignoras y no aceptas la palabra, entonces también se anota ahí y te va a decir el Señor, pero aquí estaba, debiste corroborar. Bien, otra de la sujeción que tiene el pastor para con la iglesia, la palabra upotazo es la colaboración, no económica. Mira, los pastores son bien astutos, bueno, los de falsa doctrina, los de la prosperidad, ellos cogen esta palabra upotazo porque saben, pero la tuercen a su manera y dicen, upotazo significa colaborar, así que de a 1000, de a 100, de a 200, los que menos tienen de a 50. ¿Se refiere a eso? ¿Se refiere a ese tipo de colaboración? No, se refiere a la colaboración con el pastor. O sea, que en lugar de darme problemas, me dé tranquilidad. No dicen eso los padres cuando los hijos se portan mal, cuando los hijos, por más que les das de todo, los amas y se portan mal. ¿Cómo le dicen los padres? Tú me das problemas. ¿Y un padre que quiere en la familia? ¿Que le den problemas? No.
¿verdad? Igual, un pastor en la iglesia no quiere que los creyentes le den, aunque van a haber problemas, o sea, eso es claro y yo no lo ignoro. Pero tratar de que no sean los problemas a través de nosotros, en lugar de dar alivio, nos den cargas. Eso es lo que el Señor dice, colabora con eso, pero también colabora con ¿qué? Con la obra. Si el pastor dice vamos a evangelizar todos, pues hagamos lo posible y vaya, al menos un domingo sí, un domingo no, como para no, es que los domingos yo salgo, está bien, pero del lema que sea un domingo sí, un domingo no, hágame sentir que yo valgo algo para usted. Entonces va al evangelismo y 50, 100 hermanos en el evangelismo, eso es hermoso. ¿Cómo se sentiría el pastor de ver a toda la iglesia de casa en casa entregando un volante, predicando? Yo me sentiría de maravilla. A eso dice el Señor, colabora con tu pastor, no está pidiendo dinero, como lo hacen en otras iglesias aplicando la palabra griega upotazo, donde dice sujétese, comienzan a pedir dinero. No, colabora, predicando, dando buen testimonio, trayendo almas al redil. Busque a su primo, prima, te invito al culto, voy a ir el sábado, te invito al culto, te vengo viendo, si quieres. Buscar la forma de cómo que en cada culto que venimos invitar a alguien. Eso es colaborar. Visitarnos entre nosotros. No vino el hermano de la derecha, pues ya termina el culto, voy a cenar o hago lo que tengo que hacer, entonces más tarde estoy, hermano, hoy día no le vine el culto, ¿le sucede algo? ¿Está enfermo? ¿Está delicado? ¿En qué le puedo ayudar? Eso es colaborar con el pastor. Mandar un mensaje, ¿verdad? Ahí de aliento a sus hermanos que están pasando pruebas o a los que no están congregando. Y ofrecerse, hermano, yo te puedo ayudar. ¿Qué te sucede? Eso es colaborar a su pastor. Más que traer plata, yo no quiero plata. Yo lo que quiero es que usted colabore con la salvación de las personas. Mi deseo más grande es ver a la gente salva. Yo no tengo intención de que esto se llene, aunque quiero que se llene, pero no es mi objetivo. Porque si fuera mi objetivo, usara mis argumentos científicos y humanos que yo puedo usar, aplicar, y lleno este local, hermano. ¿O usted cree que no tengo la capacidad de llenar este local con gente? Claro que lo puedo hacer. Y es más, ya lo hice en un tiempo, pero no sirve de nada. Porque eso sería como la espuma, llenar esto y que se vea esto rebosante de gente que no está convertida, que no tiene un verdadero arrepentimiento y en pleitos. Y yo no quiero eso, hermano. Solo para decir tenemos una iglesia de 100, de 200, no. Claro que puedo usar mis argumentos y llenar eso, pero no lo hago porque estaría yendo en contra de la palabra, porque el que convence al pecador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dios no quiere que tú le ayudes. ¿Se acuerdan de Sara? Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Y Sara dice, ¿qué habla? Un hijo. El hombre tiene 90 años, ya no está en la onda. Y dije, un hijo. Le estaba diciendo Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo Sara? Dijo, bueno, voy a ayudarlo. Yo ya no puedo tener hijos, yo soy una vieja, ya ni menstruo, voy a ayudarlo. Oye, Cholo, escuché que Dios te va a dar un hijo, ¿cierto? Sí. Ya pues, Agar, venga para acá. Y se la entregó, Sara le entregó a su sierva. Quiso ayudar a Dios. Y ahí tienen el tremendo lío que hasta ahora no pueden resolver con los palestinos, con los árabes, una pelea con los iraníes que se matan entre ellos, judíos y iraníes, que son hermanos del pueblo de Dios, o medios hermanos, porque pues no era de hijo de Sara. Entonces no queramos ayudar a Dios, solamente eso pide. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que el pastor no lo haga quejándose, lo haga con alegría. Porque eso no es provechoso. ¿Para quién no es provechoso? Para usted. Porque le va a ir mal, hermano, si no nos sometemos a la autoridad que está en la iglesia, puesta por Dios, sin ejercer manipulación, señorío, simplemente usando la Escritura para que usted obedezca la palabra. Si usted no lo hace, usted, dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia en Romanos 13? Que el que resiste o se opone a la autoridad, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Póngase de pie. Es igual que el que se opone al Evangelio se opone a Jesús, igual el que se opone a la autoridad se opone a Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, estamos contentos, Señor, en esta hora, por tu amor, por tu misericordia.
Señor, nosotros reconocemos que hemos nacido desordenados, llenos de pecado, llenos de maldad. Y muchas veces, Señor, hemos querido hacer lo que se nos da la gana. Nos sentimos, Señor, que podemos hacer las cosas sin ayuda de nadie. Y no hemos obedecido a la autoridad, Señor. Hemos despreciado la autoridad porque hemos ignorado que la autoridad ha sido puesta por ti. Y todo aquel que se opone, resiste a la autoridad, te resiste a ti, Señor. Y tu palabra dice que acarrea condenación. Mi Señor, sé que este trabajo es duro y complicado. Y yo sé todas las circunstancias que tiene pastorear. Pero también sé tu amor que tú tienes para con tu iglesia. Mi Señor, ayúdanos. Perdónanos las veces que nos hemos portado mal. Perdónanos las veces que no hemos aplicado el principio de autoridad sobre nuestras autoridades civiles y eclesiásticas. Perdónanos, Señor. Danos la oportunidad de resarcir todo ese tipo de acciones malas que hemos tenido, porque lo hacemos contra ti y no lo hemos sabido, Señor. Que nos oponemos a ti, Señor, no al hombre, sino a ti. Perdónanos porque somos pecadores, Señor. Queremos cambiar, queremos mejorar, queremos ser diferentes. Muchas gracias por esta enseñanza, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por educarnos, transformarnos a través de tu palabra. Que sea tu voluntad, Señor. Amén. Den un aplauso a Jesús.